Un saludo a todos los que están en el discipulado para discipuladores. Es un gozo estar con ustedes otra vez y estamos aquí ya en la tercera clase del módulo de nuestro tiempo devocional. Y estoy muy animado, ya han visto sobre la oración, ya han visto sobre la palabra de Dios. Y hoy vamos a tomar un paso más a profundidad en esa parte de la palabra de Dios al hablar lo que nos habló el pastor Marco la semana pasada en esa parte de estudio de la palabra de Dios. Y hoy, esta semana, les vamos a dar el cómo debemos estudiar la palabra de Dios y darles algunas herramientas y un enfoque para cuando ustedes estén estudiando y queriendo profundizarse en lo que dice la palabra. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo que tenemos juntos. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver y entender cómo debemos llegar a tu palabra, entrar con ese deseo de aprender y conocer más de ella, Señor. Y más de todo, cómo podemos dejar que trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón y realmente enseñarnos cómo debemos vivir. Dirígenos, Señor, este tiempo que tenemos juntos y bendice, Señor, a todos los alumnos que están tomando este reto de ser discípulos, pero también de discipular a otros. De lo que ellos han aprendido, pueden enseñar a otros las cosas que están aprendiendo. Y pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se llama método inductivo del estudio de la palabra de Dios. El método inductivo del estudio de la palabra de Dios. Y bueno, y para entender qué es, primero vamos a entender qué no es. Entonces, cuando hablamos de métodos de estudio bíblico, cómo estudiamos la palabra, hay pues realmente tres maneras. La primera manera, y vamos a poner de la peor a la mejor, la peor manera es lo que nos llamamos nosotros el método trampolín. Otra vez, el método trampolín. Y en el método trampolín, básicamente como un trampolín que va saltando de un lugar a otro, es compartir tus opiniones. Entonces vas de una opinión a otra opinión y siempre estás buscando no solo tanto lo que dice la palabra, pero qué opinan diferentes personas sobre la palabra de Dios. Entonces tú puedes decir, yo voy a estudiar la palabra, pero voy a escuchar lo que dice este pastor acá, lo que dice este pastor acá, lo que dice acá, y escucho las voces de alguna manera de las personas que ya estudiaron tal vez o vieron y están realmente procesando y dándote su opinión de lo que dice ahí la palabra. Entonces, en vez que tú estudies la palabra, en vez de que tú te profundices en ella, estás comiendo, como decimos hoy, comida chatarra, procesada. Ya ha sido procesada y no dejas que la palabra de Dios te hable, te enseñe y te ministre y realmente que tú veas lo que Dios tiene para ti en su palabra. Entonces, compartiendo opiniones, vas de opinión a opinión a opinión, lo que esa persona dice, lo que esa persona dice, lo que esa persona dice. Y realmente ese no es, no es el método correcto. No es que no escuches a otros pastores, escuches otras, pero la idea es que los escuches ya que tú tengas un conocimiento profundo de la palabra de Dios y puedas ya con esa base ver y escuchar lo que ellos dicen. Bueno, no veo que concuerda con lo que yo leí en la palabra, en el estudio que yo hice, o tal vez te da te ayuda a profundizar o ver algo, pero tú ya hiciste el trabajo, ya hiciste la tarea de estudiar la palabra. Entonces es mucho mejor empezar no tanto con la opinión de fuera, pero empezar ahora con lo que dice la palabra. Ahora, la segunda manera de estudiar la palabra de Dios es un estudio deductivo. ¿Y qué es un estudio deductivo? Básicamente, bueno, yo pienso que quiero hablar o quiero hablar del poder de Dios en mi vida. Y entonces yo empiezo con un propósito, quiero ver el poder de Dios en mi vida, y lo que hago, empiezo a buscar un versículo aquí que habla del poder de Dios, un versículo allá que habla del poder de Dios, y empiezo como que a armar mi sermón, mi enseñanza, mi manera de estudiar la palabra, buscando de lo que yo quería conocer o saber o ver, y buscando en la palabra para cosas que apoyen de alguna manera mi idea. Y puede ser algo bueno
o puede ser algo malo. Tal vez tú digas, yo quiero estudiar sobre la oración y buscas todos los pasajes que hay de oración, eso es bueno. Pero tal vez tú digas, yo siento que los hombres en la iglesia solo deben usar pantalones azules. Es un poco exagerado, pero bueno. Entonces voy y busco ahí y busco en la Biblia algo que tenga que ver con las personas y varones y azul y ahí le tuerzo el versículo para que como que conecte con mi idea y busco mis versículos base que realmente afirman mi idea. Aunque no afirmen muy bien, le busco la palabra azul, la palabra esto, la palabra otro. Y claro, les di un tema muy exagerado, pero a veces es así. Buscamos de alguna manera probar nuestra idea, nuestro pensamiento, y buscamos que la palabra lo haga y sacamos versículos muchas veces de contexto, y vamos a ver ahorita qué es el contexto, y para apoyar nuestra idea. Esa es la manera deductiva. Empieza con una premisa, una idea, y queremos apoyarlo de la palabra de Dios. La tercera y la que vamos a enfocarnos nosotros es básicamente, se llama método inductivo. Y el método inductivo lo que hace es extraer los hechos. Queremos ver lo que la palabra nos dice a nosotros. ¿Ven la diferencia? No es opiniones de otras personas, no es nuestra idea sacando versículos de la palabra, no es la palabra hablándolo a nosotros y buscando enseñarnos qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios nos quiere hacer en nuestra vida. Y es algo que si vemos la palabra de Dios y vemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos que entender que el libro que tenemos, que estamos estudiando, que estamos queriendo conocer más, es un libro no como cualquier otro libro. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tenemos versículos, por ejemplo, de 2 de Timoteo 2:15, que te dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo nos presentamos a Dios aprobados? Bueno, ¿qué es lo que dice? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y ahí está, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si yo quiero ser ese obrero aprobado, alguien que no se avergüenza, tal vez porque estoy como trampolín buscando opiniones o deductivo buscando mis propias ideas, no, que alguien realmente conoce la palabra de Dios, entonces voy a usar bien la palabra de verdad. Y vemos un poco más adelante en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice que persistamos. ¿Qué? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que sigas en las cosas que has aprendido, no solamente de la palabra de Dios, de la oración, de las personas que Dios ha puesto en tu vida, pero dice el 15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña esas sagradas escrituras? Bueno, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos esa parte, las Sagradas Escrituras nos dan sabiduría para salvación, para tener esa relación correcta con Dios que viene a través de Cristo Jesús. Y luego dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Dios nos ha dado esa palabra de Dios otra vez, es inspirada por Dios, es palabra de Dios y útil para enseñarnos las cosas que debemos saber, el plan de Dios para nuestra vida, cómo debemos vivir nuestra vida, todas esas enseñanzas de cómo buscamos en vez de nuestros pensamientos y nuestros caminos, buscamos los pensamientos de Dios y el camino de Dios, nos enseña cómo ver nuestra vida a través de los ojos de Dios. Pero también lo que hace, dice en el 16, también nos redarguye, para redarguir. Cuando vemos el camino de Dios, cuando vemos que Dios nos enseña cómo debemos vivir y vemos nuestra vida, es como un espejo que decimos, ay, no lo estoy haciendo, no estoy viviendo así. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Me redarguye, me llama la atención. Mira tu vida, mira la palabra, debes de ser así y eres así. Entonces la siguiente dice, para corregir, ahora vas a corregir, voy a cambiar. Y corregir se llama si estás yendo en esta dirección y ves y te redarguye la palabra, y te corrige, te das la vuelta a 180 grados y dices, ahora tengo que ir ahora en esta dirección, en la dirección correcta. Estaba yendo en la dirección equivocada y ahora voy a ir en la dirección correcta. Y me redarguye.
me corrige y luego ¿qué hace? Al final me instruye en justicia, paso a paso, cómo debo vivir justo delante de Dios, cómo debo vivir para Él. Me instruye en justicia y el final, el propósito, dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Busca que caminemos a través del estudio de la palabra como nuestro manual de vida, nos llevan esa instrucción para que perfeccione, para que no sean nuestros caminos y nuestras ideas. Ahora queremos ir el camino de Dios y los pensamientos de Dios, aprender a pensar, a ver la vida como Él la ve. Entonces me ayuda a cambiar mi camino, a seguir ese camino para instruirme en justicia y prepararme para toda buena obra, todo el propósito de Dios para mi vida. Por eso tenemos que estudiar y encontrar qué es lo que dice la palabra, no nuestras ideas sobre la palabra, no opiniones sobre la palabra de otros, no. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios y cómo nos instruye ese manual de vida para que tú y yo caminemos y vivamos de una manera diferente? Y nos damos cuenta que esa palabra es una palabra especial. Y tal vez digamos, bueno, es que son diferentes autores, diferentes libros, diferentes tiempos. Sí, diferentes tiempos, como 400 años de diferencia entre el primer autor y el último autor. Muchos autores, diferentes tipos de vida, personas, carreras que Dios usa, pero como vemos ahí en 2 Timoteo, es inspirada por Dios. Dios les dio qué es lo que quería que ellos escribieran, los llevó. Cada uno lleva en sí su propio sabor, cada uno lleva su propia manera de escribir las cosas, pero Dios es el que da la palabra de Dios. Y vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice lo siguiente, 2 de Pedro 1, 19 hasta el 21. Dice, tendemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Vean la importancia de la palabra de Dios, una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Nos da la dirección, ese manual de vida, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que estemos en la presencia de Dios. Ese es un mapa, es un lucero, una lámpara a mis pies, luz a mi camino, que me lleva en el camino para llegar a la presencia de Dios. Y cuando ese lucero de la mañana, cuando estemos en su presencia, realmente no vamos a necesitar la palabra de Dios, porque vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar a Cristo mismo, a Jesús mismo hablándonos. Pero hasta que estemos en su presencia tenemos esta carta de amor, tenemos esta palabra de vida, este manual de vida para llegar paso por paso, que Él nos va dirigiendo a través de su palabra para llegar a su presencia. Entonces, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entiendan esto, entiendan lo que están estudiando. Entiendan esto, primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. No son pensamientos de Pablo y de Pedro y de Juan y de Moisés y de esto. No son pensamientos privados, no. ¿Qué dice? Porque nunca, versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo otra vez, ahí está la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Les dio las palabras a escribir. Algo interesante, no tenemos tiempo en este momento para estudiarlo, pero más adelante lo vamos a ver. Cuando vemos bibliología, la Biblia, cómo nos llegó la palabra de Dios. Es tan interesante cómo Dios protege su palabra a través de guerras, a través de tiempos que la gente quería destruir todas las copias que había de la palabra permanece fiel, porque tenemos personas que Dios usaba para preservar, para copiar, antes de que tengamos imprentas y todo lo demás, para tener muchas Biblias. Tenemos personas que copiaban y se pasaban su vida copiando los textos, cuidando esos textos para que esos textos llegaran a nosotros. Y ahora podemos saber que tenemos esa palabra confiable. Si tú estudias la Biblia y estudias la historia de la Biblia, puedes ver que más que cualquier otro libro, este libro es más confiable. Tenemos en sí muchas diferentes copias que ves una, ves otra y ves la veracidad de la palabra.
que nos da esa confianza. Y no más que eso, sabemos que Dios preserva y cuida porque es su inspiración. No solamente inspiró a los autores, pero también cuidó esa palabra para que tú y yo tuviéramos sus palabras, para que Él hablara nuestra vida a través de ella. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Bueno, vayan conmigo a Hebreos capítulo 4. Y sé que estoy repitiendo muchos versículos que vimos la semana pasada, hemos visto antes, pero es muy importante recalcar y entender esa importancia de lo que Dios está haciendo y qué es este método inductivo y la importancia de ver la palabra de esta manera. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. No son palabras muertas, palabras escritas por hombres hace muchos años que nada más copiamos en papel. Esa palabra tiene vida. Dios usa su palabra, nos habla a través de ella y habla a nuestros corazones. Y es eficaz, Dios cumple su propósito a través de ella. Dios hace lo que Él quiere. Si vemos en nuestras Biblias, hemos referido esto muchas veces, pero Isaías 55... hablando de la palabra de Dios, dice otra vez, versículo 8, Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y vean lo que vemos de que cumple su propósito, es eficaz. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Mi palabra hará lo que yo quiero y será prosperada. Y vemos ahí en Hebreos 4 que esa palabra va a ser eficaz. Esa palabra va a ser, ¿y cómo va a ser eficaz? Regresando otra vez a Hebreos 4:12, dices, viva, es eficaz. ¿Y cómo es eficaz? Dices, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios usa su palabra como una espada, como una navaja de cirujano para abrir nuestra vida, para abrir nuestro corazón, exponer nuestros pensamientos, lo que hay dentro de nosotros. Y su palabra lo que hace es expone y trae a la luz esos pensamientos y esas intenciones de nuestro corazón. Por eso es importante que no veamos lo que nosotros queremos que la palabra diga, método deductivo, pero que la palabra nos hable y podamos ver lo que la palabra nos está diciendo en todo momento, para que Dios pueda enseñarnos cómo somos, que sea esa palabra como espejo, nos veamos y veamos nuestra vida y podamos tratar las cosas que Dios quiere tratar dentro de cada uno de nosotros. Porque dice el 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está abierto. Dios a través de su palabra nos enseña quiénes somos y empezamos a ver estas partes y entendemos que tenemos que rendir cuentas a Dios, tenemos que cambiar estas cosas, hay cosas que tenemos que quitar, hay cosas que tenemos que poner, pero en todo tenemos que apuntar a esa relación con Él y dejar que su palabra nos limpia. Otra cosa que vemos en la Biblia es que la palabra se refiere como agua que nos limpia y nos va limpiando nuestra vida de ese cochambre, de esa basura, de todos esos pensamientos, de todas esas cosas de nuestro pasado. Nos va limpiando y preparando para servirlo a Él, para caminar con Él. Por eso es importante que estudiemos y conozcamos la palabra de Dios. Ahora, entonces, al estudiar la palabra, al venir a su presencia, ¿cómo debemos venir y estudiar la palabra? Primero, por los versículos que hemos visto, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Dios la usa para tratar corazones, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra segura que es como una luz en mi camino, me dirige en mi camino. Tengo que ser un obrero aprobado, que usarla bien, y vamos a ver en parte de ese principio de cómo usarla bien. Y lo que quiero que sepan hoy, lo que vamos a ver hoy es como una probadita de un curso que se llama
curso de método inductivo, donde tomamos lo que vamos a ver hoy y en ese curso, que también lo vamos a ofrecer después, ustedes pueden tomarlo, en ese curso de método inductivo lo que vemos es ejemplos a través de la Biblia y lo hacemos. Primeramente aprendemos estas herramientas, esta manera de ver la palabra, pero luego lo ponemos en práctica y vemos diferentes pasajes y lo trabajamos juntos y lo hacemos en esa práctica para ver qué es lo que podemos aprender de la palabra de Dios. Pero por ahora tenemos una clase, un tiempo para darnos esa primera probadita y más que todo es un enfoque. ¿Y por qué digo un enfoque? Queremos que venir a la palabra con expectativa. Dios me va a hablar. Y yo lo he sugerido muchas veces desde el púlpito, antes de entrar a la palabra, antes de que hablamos nosotros cada domingo la palabra y predicamos, vamos a orar, Dios, háblanos a través de esta palabra. Les animo que hagan lo mismo, antes de estudiar, antes de leer, Dios, lo que voy a leer hoy, Dios, háblame, tu palabra es viva, es eficaz, es una luz y lámpara para mi camino, Dios, guíame en ella, que me ayude a aprender, háblame a través de ella. Y vengamos con una expectativa de que Dios va a usar esa palabra para hablarnos a nosotros. Y cuando vengamos, tenemos que venir, y aquí es la parte de método inductivo. Yo le digo muchas veces como reporteros, como detectives, con esa expectativa busquemos qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque muchas veces tú y yo nos frustramos, leemos un pasaje difícil, tal vez del Antiguo Testamento o tal vez del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, y como que es que no lo entiendo, y tal vez la versión que estamos usando, y esto, que el otro, y las palabras, y nos frustramos y cerramos la palabra y decimos, no estoy listo. Y en esta frustración no tomamos esa agua de vida, porque otro término que usa sobre la Biblia es esa agua de vida, no dejamos esa agua que nos limpie y nos perdemos ahí de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces lo que tenemos que venir es venir con esa expectativa, pero también venir como, yo digo muchas veces como detective o como reportero. Buscando, un detective quiere saber básicamente qué pasó en esta situación, tal vez en un crimen que pasó, y está entrando a la escena de crimen, está buscando ver todo lo que ve, toda la situación, entrevista a varias personas, quiere saber qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién estuvo ahí y qué fue lo que pasó, y se hace preguntando, y en todo momento está viendo lo que está pasando. Un reportero lo mismo, un reportero quiere tener la noticia, quiere escribir sobre este evento y dice, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Who? ¿Quién? What? ¿Qué? Where? ¿Dónde? When, cuándo y por qué. Es que me las sé en inglés, pero esas son las preguntas que hacemos. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Y queremos hacer esas preguntas para poder entender lo que está pasando. Y queremos llegar a la Biblia de la misma manera. Queremos hacer, y en método inductivo tenemos 3 partes: observación, interpretación y aplicación. Muy fácil: observación, observar; interpretación, interpretar lo que observamos; y aplicar lo que interpretamos, lo que vimos que dice la palabra de Dios. Pero vamos a verlo un poco más profundo. La definición de observación, lo podemos ver aquí. Observación es básicamente qué dice el texto, qué es lo que dice. Y lo leemos. Y la idea, lo que nos dijo igual el pastor Marco la semana pasada, que leamos el texto varias veces. No lo leamos rápido, pero leamos varias veces, y al leerlo varias veces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a entenderlo más, vamos a empezar a ver estructuras, vamos a empezar a tener preguntas de lo que está pasando y vamos a familiarizarnos más con lo que nos estamos leyendo. Tenemos el mal hábito muchas veces de leer rápido y leer sin entendimiento. Y la manera que vamos a tener un entendimiento de un pasaje es leerlo varias veces, y poder familiarizarnos para poder ver qué es lo que Dios está diciendo. Y en esa observación registramos nuestras primeras impresiones. Registramos de quién está hablando, qué está hablando, cuándo, dónde y cómo.
La mejor manera que lo he visto ilustrar, cuando hacemos la observación, es como si estuviéramos en un avión, estuviéramos viendo todo el paisaje debajo de la ventana, estamos viendo y vemos todo el contexto, todo lo que está pasando y podemos ver todo el plan. Pero para entenderlo mejor de lo que estamos viendo desde arriba, tenemos que aterrizar el avión y salir a verlo paso por paso, caminar en toda esa parte. Esa parte se llama interpretación. Ya vimos la observación, leímos el texto varias veces, registramos esas primeras impresiones, primeras preguntas, cosas que vimos, registramos el quién, qué, cuándo, dónde y cómo del libro, de lo que estamos leyendo, el pasaje que estamos leyendo. Y como vieron, la tarea de la semana pasada fue leer Josué 1, del 1 al 9. Y es el pasaje que vamos a ver hoy y vamos a profundizarnos usando ese método inductivo, pero parte de su tarea fue la semana pasada leerlo y registrar esas primeras impresiones, qué es lo que vieron de ese pasaje. Y esta semana vamos a profundizarnos usando este método inductivo, viendo un poco más de quién, de qué, cuándo, dónde y cómo de este pasaje. Bueno, observación. Interpretación, aterrizamos el avión y salimos. Y interpretación, la definición es qué quiere decir el texto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa todo lo que estoy leyendo? ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos que primeramente entender que interpretamos las escrituras literalmente. Lo que dice es lo que dice, no es esto significa esto, que el otro, no le ponemos varias cosas o le añadimos a ese entendimiento, lo que dice es lo que dice. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. También tenemos que estudiarlas en contexto, recuerden ustedes esa palabra, con el texto, contexto. Entonces estudiamos, por ejemplo, Josué 1, del 1 al 9, lo que se sugiere es que leamos los 25 versículos antes y los 25 versículos después, o 10 y 10. Básicamente que veamos en este pasaje que estamos estudiando qué pasa antes y qué pasa después. Ahora, Josué 1, del 1 al 9, contexto de antes. Bueno, Josué es un libro nuevo, pero si leemos ese último capítulo de Deuteronomio nos da mucha información sobre Josué 1 del 1 al 9. Entonces ahí tenemos esa información, el contexto de antes y después. Podemos leer esa siguiente parte en Josué capítulo 2 y 3, podemos tener un contexto mejor para entender Josué 1 del 1 al 9. Cualquier pasaje que leamos, siempre leer antes y después para darnos una idea de contexto. ¿Cómo va este pasaje? ¿Cómo está anclado al texto? Recordemos que la palabra de Dios, aunque tiene diferentes autores, diferentes tiempos, está unificada en que es otra vez, palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios tiene un propósito para darnos sus palabras y tenemos que buscarlas en el contexto. No solamente contexto ahí de los libros donde está, pero en el contexto de toda la palabra de Dios. Por eso en la interpretación, el siguiente punto que vemos es que dejamos que las escrituras se interpreten a sí mismas. La misma escritura interpreta la escritura. Dejamos que las escrituras se interpreten a sí mismas. Y también viendo en el tiempo como vamos, vemos que Jesús viene en el Nuevo Testamento y cumple muchas cosas que se anunciaron en el Antiguo Testamento. Entonces un buen enfoque que siempre tenemos que tener es que el Nuevo Testamento tiene primacía o tiene esa prioridad sobre el Antiguo Testamento. No es que es mejor que, pero vemos que en el Nuevo Testamento muchas de las cosas del Antiguo Testamento vienen y se cumplen en Jesús. Entonces tenemos que ver muchas de las cosas en el Antiguo Testamento de ritos y cosas que hacían, vemos que son cumplidas en Jesús y vemos que Jesús trae un cierre y por eso hoy no seguimos todas las prácticas judías que se ven en el Antiguo Testamento. Aprendemos de ellas, pero no las seguimos porque son cumplidas en Jesús y nos enfocamos en Jesús. Eso también no significa que desechamos el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es muy rico, nos enseña las bases, los fundamentos, la primera mención de muchas cosas. Es importante cuando vemos algo, siempre buscar esa primera mención, cuando se menciona primero en la Biblia, para ver ese contexto, esa base, para que podamos aprender lo que Dios nos está enseñando. Entonces tenemos esa parte de interpretación. Nos hemos bajado del avión, estamos conociendo
el contexto, estamos conociendo lo que hemos observado y profundizándonos ahí mucho más en lo que dice. Ahora, otras cosas de la interpretación. Es muy importante dejar que las Escrituras interpreten las Escrituras. No dejar que nuestra experiencia, no es que yo vi esto, yo he pasado esto, y que nuestra experiencia sea y se meta como interpretación en las Escrituras. Recordamos que nuestra vida está bajo la autoridad de la palabra de Dios y dejemos que la palabra sea esa autoridad sobre nosotros. No es deductivo nuestras ideas y experiencias hablando a la palabra para que les dé ese sello de que está bien, no. Es que la palabra misma nos enseña cómo debemos vivir y cómo debemos seguir. Entonces tenemos que cuidar de usar las Escrituras y usarlas bien. Tenemos que ver cuando un pasaje es figurativo, cuando es literal, cómo las usa. Hay muchas veces, por ejemplo, en los Salmos o muchas veces en la profecía, cuando está hablando de eventos futuros y el autor está tratando de describir lo que ve y no entendiendo, lo describe de ciertas maneras y está interpretando y usando ese lenguaje figurativo para enseñar las cosas que ve. Pero realmente no, tenemos que entender estas cosas y no es literalmente esto, literalmente lo otro, son cosas que vemos que Dios está usando. Y también en los Salmos a veces vemos que el autor en el lenguaje poético que usa, vemos que a veces son cosas que no son literales, son figuras para ejemplo, para que veamos y entendamos. Un ejemplo que uso mucho es en el libro de Apocalipsis capítulo 1, Juan tiene una visión de Jesús. Y esa visión de Jesús ve a Jesús en gloria. Y en ese pasaje, si van conmigo, vamos a leerlo para darnos una idea rápidamente. En Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ver en la descripción que nos da el versículo 14. 13, vi en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Era como el Hijo del Hombre, era como Jesús, pero no era como Jesús, porque él había visto a Jesús en este mundo como todos los demás. No, ese es Jesús en gloria. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido de su pecho con un cinto de oro. Y dice, empieza a describirlo y empezar a hacer esa descripción. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Pero ahí la palabra blanco no es suficientemente buena para poder usar. No es blancos como la blanca lana. No. Es como la nieve. Es una blancura mucho más profunda, pero está usando ese lenguaje poético para decir, era tan blanco como la lana, como la nieve. Era fenomenal. Y luego dice que sus ojos eran como llama de fuego. Cuando veía sus ojos, no era que una literal llama de fuego, pero veía sus ojos eran candentes. Y estaba describiendo, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz era como un estruendo, cada vez que hablaba era como un estruendo de aguas, como ese viento. Y cuando me hablaba, dice, tenía de su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Interesante que dice cuando él habla, sus palabras son como una espada de 2 filos. Y no creo que en ese tiempo él está viendo que salte una espada de su boca, pero como vemos ahí en Hebreos 4, ¿cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios que nos viene es como una espada que nos penetra, es como esa espada de 2 filos, y como que salía de su boca esa espada de 2 filos que me penetraba cada palabra que decía, me exponía todo, porque él era el verbo encarnado, el verbo de Dios hablando. Y dice finalmente era como su rostro era como un sol que resplandece en su fuerza. Interesantemente, Moisés, cuando está en la presencia de Dios por tanto tiempo, decían que salía de la presencia de Dios y dice que su cara resplandecía, le hicieron ponerse un velo porque la gente no lo podía ver. Pero vemos el estar en la presencia de Dios. Aquí Juan nos dice que su rostro era como el sol cuando resplandecía. Entonces tenemos que ver ese lenguaje en sí figurativo, las cosas que está diciendo y entenderlo en ese contexto. Y hay muchas otras cosas en la Biblia que son así, pero siempre recordando que siempre empezamos con una interpretación literal, pero cuidando cuando las cosas son figurativas.
La otra parte también, y es cuidado que muchas veces traemos tratar nuestra propia carne, nuestras propias ideas a la palabra, no es racionalizar la palabra de Dios. A veces leer algo y dicen, no, es que esto era esto, es que no, en ese tiempo no entendían, es que no pasó esto y lo vieron de esa manera. Tratamos de poner nuestras propias ideas, o a veces lo que hacemos del otro lado, espiritualizamos mucho las cosas. Y tratamos de ponerle un sentido espiritual a algo que la palabra no está diciendo. Por ejemplo, en Hechos 28 nos habla de cuando Pablo naufraga en una isla y están ahí sobreviviendo, hacen una fogata y de la fogata sale una serpiente y le muerde a Pablo la mano. Y Pablo nada más le hace así y la gente dice, no, este se va a morir porque esa serpiente es venenosa. Y es una historia, vemos ahí como Dios sana, cuida a Pablo a pesar de que lo mordió esa serpiente, y eso empieza a darles de alguna manera una apertura para ir con la gente que está ahí, para que ellos puedan seguir adelante y puedan hablar la palabra de Dios. Pero podemos llegar, no, esa serpiente es Satanás, es el diablo, siempre ataca a los hombres justos, pero siempre va a ser derrotada. Le estoy añadiendo algo, ¿verdad? La serpiente en la Biblia habla que es Satanás. Satanás ataca a los hombres justos, Satanás va a ser derrotado, pero en esta situación, en esta historia que vemos, no podemos decir que esa serpiente era Satanás y que estaba hablando el hombre justo. Es añadirle y darle más de lo que está diciendo la palabra. Tenemos que tener cuidado de no sobre espiritualizar lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos observación, tenemos interpretación, pero lo más importante es la aplicación. Tenemos el avión, observamos, aterrizamos el avión, empezamos a recorrer las calles y empezamos a ver y conocer esa interpretación. Buscamos otros pasajes de la Biblia que interpretan y nos enseñan sobre lo que estamos estudiando, pero finalmente tenemos que llegar al lugar donde vamos a vivir, donde Dios nos está llamando, y esa es la aplicación, digamos, a casa. Y vemos, aquí es donde yo quiero que vivas de este pasaje, es lo que quiero que aprendas y que hagas. Y la aplicación es básicamente, la definición es cómo debo responder. ¿Cómo debo responder en este caso? Y lo que vemos aquí, vemos 5 preguntas o 5 maneras que debemos aplicar la palabra de Dios. Y cada pasaje que leamos vamos a encontrar aplicaciones. Y la idea en todo el pasaje podemos encontrar 1 o 2, es buscar cuál es la que Dios nos está hablando en ese momento y cómo quiere que lo apliquemos. Y las 5 preguntas que tenemos que hacernos, ¿cuál de ellas o cómo quiere Dios que apliquemos? La primera es, lo que estoy viendo es un ejemplo a seguir. Un ejemplo que Dios me ha dado a seguir. Entonces buscamos ahí un ejemplo a seguir y vemos ahí, adelantando un poquito, Josué 1:9, vemos muchos ejemplos a qué seguir. ¿Cómo debemos seguir? Entonces esa es una. Número 2, es un pecado al cual debo renunciar. Entonces hay muchas partes en la palabra de Dios que nos hablan de pecados, nos hablan de cosas, no hagas esto, no hagas lo otro, cuida eso. Entonces la aplicación de esos pasajes sería, tengo que renunciar a esto, tengo que no hacer esto, tengo que quitar esto de mi vida. Es un pecado al cual debo renunciar. Número 3, es un error a evitar. Entonces, cuando nos habla de 2 caminos y cuida, no vayas en este camino, ve en este camino, es un error. No hagas el error de escuchar palabras de necios, ¿no? Cuida de las palabras de los necios. Es un error a evitar. Evita el camino de malos, ¿no? Evita sentarte en la silla de escarnecedores, como vemos en el Salmo número 1. Número 4, es una promesa a creer. Y vemos la Biblia está llena de las promesas de Dios. Y dice, eso es una promesa para que yo crea. Yo estaré contigo para siempre. Mateo 1, vemos Mateo 28, 19 al 20, vemos la gran comisión y al final dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa a creer. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. No nos deja solos. Promesa a creer. Y finalmente, número 5, es un mandamiento a obedecer.
Lo que está diciendo aquí es algo que debo hacer, que Dios está mandando que yo haga. Entonces, otra vez, ejemplo a seguir, pecado al cual renunciar, error a evitar, promesas a creer y mandamientos a obedecer. De esas 5 preguntas de cómo debo responder, hay una más, pero esta no es tanto una de las 5, esta es ¿qué debo hacer? ¿Cuál acción debo tomar? Entonces, si es un ejemplo a seguir, luego me pregunto después, ok, ¿cuál acción debo tomar? Si debo seguir este ejemplo de seguir la palabra de Dios, no desviarme a diestra o a siniestra, de estar meditando en ella día y noche. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la acción que debo tomar? Establecer mi tiempo devocional, cuidar ese tiempo devocional, no dejar que me distraiga, estar leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Son acciones concretas que voy a tomar. Si es un pecado que debo renunciar, de estar viendo ciertas cosas, y estar tal vez viendo televisión, y cuando veo televisión me estoy metiendo a ciertos programas que no debo ver, y es algo que al empezar en este camino termino viendo cosas que no debo ver. Bueno, ¿cuál es la acción a tomar? Deja de ver televisión a esta hora, no veas televisión solo, tal vez ciertos programas ya no los veas porque te van a llevar a ver otras cosas. Entonces, cuidarnos, ¿cuál es esa acción que debo tomar? Y en cada uno de estos vemos lo mismo, vemos las aplicaciones, cómo debo responder, y en cada uno, cuál es esa acción que debo tomar, paso por paso, punto 1, punto 2, punto 3, haz esto y haz esto. Y vemos cómo la palabra de Dios empieza a hablarnos, nos enseña, mira, esto es lo que estoy hablándote, empezamos a ver el contexto, empezamos a ver qué es lo que pasa, quién, cómo, cuándo, dónde, y como detectives, como reporteros, estamos entendiendo el mensaje, aterrizamos y vemos el mensaje y lo interpretamos, vemos otras escrituras que nos hablan y conectan con esta escritura, podemos ver el contexto de lo que estamos estudiando para ver qué es el mensaje de la palabra de Dios y finalmente cómo lo aplicamos. Es un ejemplo a seguir, es un pecado a renunciar, es un error a evitar, es una promesa a creer, es un mandamiento que debo obedecer. Ok, y ya que lo veo, ok, ahora ¿qué voy a hacer? 1, 2, 3, pasos a seguir. ¿Cuál es la acción que debo tomar? Voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y al hacer esto vemos que la palabra de Dios empieza a hablarnos y enseñarnos y nos empieza a dirigir en el camino de Dios. Porque hemos visto sus pensamientos y sus caminos y ahora tenemos para pensar así, para vivir así, tenemos que hacer esto y esto. Podemos caminar de esta manera, tenemos que vivir de esta manera, tenemos que quitar esto de nuestra vida, tenemos que seguir este mandamiento, creer en esta promesa. Ven cómo paso a paso al estudiar la palabra de Dios inductivamente, Dios nos va hablando y enseñando más de cómo debemos seguirlo a Él. Ahora, vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacerlo. La semana pasada, como les dije, les dieron de tarea que leyeran Josué del 1 al 9. Y que pusieran sus observaciones, las cosas que veían, esa primera interpretación, regresando al punto número 1 de observación, qué dice el texto, leerlo varias veces, registrar nuestras primeras impresiones y también podemos ver de quién está hablando este pasaje. Esta semana lo que vamos a hacer, vamos a empezar a estudiar inductivamente este pasaje, pero no vamos a terminar todo el pasaje. De tarea, lo que quiero que hagan es ese estudio inductivo de Josué 1, del 1 al 9. Y lo que pueden hacer en columnas, en su tarea lo van a ver, hay una columna para observaciones, una para interpretación y otra para aplicación. Y viendo las observaciones, versículo 1, ¿qué observo? Lo escriben ahí. Vamos a ver algunas en un momento. Versículo 2, ¿qué observaciones? ¿Qué observo? Y luego, ¿qué interpretación? Del versículo 1, ¿qué puedo interpretar y ver? Vamos a ver esa parte. Y finalmente, de todo, cuando hagamos la observación y la interpretación, de todo lo que vimos, va a haber una o tal vez 2 cosas que te llamaron la atención, donde vas a aplicar. No vamos a hacer aplicación de todo el pasaje. Van a ser 1 o 2 cosas donde Dios nos está dirigiendo a que apliquemos ciertas verdades que nos ha enseñado en su palabra. Entonces, si leemos, vamos a leerlo juntos, Josué 1, del 1 al 9, ya lo leyeron la semana pasada, y la idea es leerlo varias veces para que nos veamos y entendamos más el pasaje. Dice así, Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, mi siervo,
de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra que los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, y será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que te emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, al leer esa primera parte, viendo esta parte de observación, leemos el texto varias veces, ponemos nuestras impresiones, y una cosa también de lo que sale aquí, donde no estaba en la definición, pero ¿cuáles son esas frases repetidas? ¿Cuáles son esas palabras claves que ves repetidas una y otra vez? Esas son importantes recordar. Aquí vemos varias veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Es algo importante que tenemos que notar. ¿Por qué lo dice? Y también cómo nos esforzamos y cómo somos valientes. Entonces leemos, vemos impresiones, lo pusieron la semana pasada, lo pueden hacer igual hoy. Pero regresando, lo que estamos buscando es cuál es el tema del pasaje. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Bueno, aquí lo que hemos escuchado, leído, bueno, está encomendando a Josué como líder, le está preparando, lo está dando esa en sí su primera llamada de tú vas a hacer esto y estoy contigo, como vemos ahí en Mateo 28, en esa gran comisión. Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Dice: he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es una gran comisión, está comisionando a sus discípulos de ir a ser discípulos. Aquí está comisionando a Josué de ser el líder. Dice: no vas a estar solo, ve adelante, enfócate en la palabra, en la ley de Dios, no vayas a diestra ni a siniestra, yo voy a estar contigo, no estás solo, esfuérzate, sé valiente, te estoy dando esa comisión de ir a ser el líder de este pueblo. Entonces vemos el tema del pasaje, Josué comisionado como líder. O puedes poner tu propio, el título, el tema del pasaje. El objetivo es cómo podemos aplicar, cómo podemos ver esta parte. Ahora, viendo observación, interpretación y aplicación, vamos a tomar versículo por versículo Josué 1:1. Lo leímos: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Vamos a parar ahí, porque ahí a veces lo que pasa, leemos un versículo y lo dejamos y nos seguimos al siguiente porque pensamos no hay información importante. Y aquí en este primer versículo hay mucha información importante. Nuestra pregunta debería ser, recuerden, como reporteros, como detectives, queremos saber qué pasó. Dice: después de la muerte de Moisés. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cómo murió Moisés? ¿Qué pasó con esa muerte de Moisés? ¿Quién es Moisés? Primeramente, y si estamos viendo primeramente, si hemos estado nuevos a la palabra, tenemos que ver quién es Moisés para entender la grandeza de esto. Entonces tal vez ir al Deuteronomio y entender un poco más de todo lo que ha pasado de antemano, ¿no? ¿Quién es Moisés? Ahora, dice siervo de Jehová, usa la palabra siervo, otro estudio importante. ¿Qué significa ser siervo? ¿Por qué decía que Moisés era siervo de Jehová? Si era el líder. Y hablamos de esa idea de un líder que es siervo y servimos a Dios y toda esa parte. Entonces hay varias cosas que podemos ver ahí. Pero
contestando algunas, viendo el contexto. Recuerden el contexto, leer antes y después. Podemos leer antes en ese último capítulo de Deuteronomio, y ahí al final, Deuteronomio 34, versículo 9, dice: Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces vemos que Moisés le impuso manos para que él fuera el líder, y esto al final, antes de que Moisés muriera. Entonces vemos un poquito de la conexión con Josué. Y también vemos esa relación con él. Si vemos un poquito más, y algo que yo hice en mi Biblia, por ejemplo, a veces tiene un numerito o una letra, y abajo tiene varios versículos. Son los versículos de referencias cruzadas. Muchas Biblias lo tienen, y vemos ciertas palabras. Siempre es importante al estar leyendo, si ves una referencia cruzada, un numerito que te lleva o abajo o en medio, poder buscar ese pasaje que está conectado. Por ejemplo, aquí vemos hablando de Moisés y esa relación con Josué, podemos leer Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, ahí vemos Josué de joven, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él en el medio del tabernáculo. Entonces vemos que desde chico Josué seguía a Moisés, estaba con él, era en sí su servidor, lo cuidaba, le ayudaba en todo, y siempre estaba con él donde él iba, aun cuando estaba cerca ahí de la presencia de Dios. Entonces es algo importante. Preguntarnos aquí también en ese primer versículo, ¿cómo le habló Dios, Jehová, a Josué? Vemos en el Éxodo 33:11, hablaba con Moisés cara a cara, y vemos aquí Josué, es una comunicación verbal. Después, si vemos el contexto un poco más adelante, viene el príncipe de los ejércitos de Dios. Vemos ahí una apariencia de Jesús antes de que entren a Jericó. Entonces hablaba cara a cara, entonces escuchaba la voz de Dios. Igual que Moisés escuchó la voz de Dios en ese momento, cuando estaba en el tabernáculo, cerca de Moisés, escuchaba esa voz de Dios. Hijo de Nun, ¿quién es Nun? Pues su papá. Es todo lo que sabemos, no hay una mención, porque puedes buscar ahí también, si tienes una Biblia en internet, o puedes buscar ahí diferentes palabras y sale, y no hay mucha información de su papá, pero es hijo de Nun. Servidor de Moisés. ¿Cómo servía Moisés? Bueno, desde joven era alguien que servía y le ayudaba a Moisés en todo, y ahora Moisés le está pasando la batuta. Entonces vemos varias cosas de este primer versículo que podemos entender el contexto de Josué, la vida, y podemos también ver cómo murió Moisés. Recordamos, y si leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el libro que habla de Moisés, que mal representó a Dios. Cuando Dios le dice que le hablara a la roca para que diera agua, Moisés se enojó y le pegó a la roca y le habló como rebeldes al pueblo, y Dios dio agua al pueblo, pero le dijo a Moisés: tú no me has representado bien delante del pueblo, y por eso tú no entrarás a la tierra prometida. Y vemos ahí, le pasa la batuta a Josué, y Josué toma ese liderazgo. Entonces hay muchas cosas que podemos saber. El contexto de Josué está tomando. ¿Cuándo fue? Probablemente justo después que Moisés muere. Moisés muere justo en la entrada Dios le permite ver, si vemos en Deuteronomio, le permite ver la tierra prometida, y luego muere. Entonces es justo antes de entrar. Entonces todo el contexto es un tiempo corto después de la muerte de Moisés. Vemos este pasaje. Viene y pasa. Entonces vemos versículo 1. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra donde les doy a los hijos de Israel. Ahora, vemos aquí dónde están. Están al punto de entrar, y aquí también, si vemos nuestras Biblias, sería bueno, en método inductivo, ver al final, muchas veces tienen mapas, encontrar el río Jordán, tal vez encontrar dónde estaban, y ver dónde está Jericó,
y poder ver, ok, entonces estaban aquí justo para entrar, vemos el río Jordán, podemos aprender un poco más, podemos buscar, recuerden las herramientas, la semana pasada un diccionario bíblico y ver un poco sobre Jericó, un poco sobre el río Jordán, entonces nos damos un poco de contexto, dónde está pasando este pasaje y ahí podemos interpretar un poco más lo que está diciendo aquí. Y otra vez, esta tierra te la doy. Y vemos en el 3, nos da un poquito más de información. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y si vemos, igual yo estuve viendo en esta referencia cruzada, la referencia cruzada me lleva a Deuteronomio capítulo 31, versículo 1. Deuteronomio 31. Versículo 1, haciendo más interpretación. ¿Cómo le va a entregar esta tierra? Bueno, Deuteronomio 31:1 dice esto. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años y no puedo más salir ni entrar. Entonces vemos también Moisés muere, ya es grande, ya tenía dificultad en salir y entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces vemos, Dios le había dicho también, mal representó a Dios. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a las naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasare delante de ti como Jehová ha dicho. Y vamos otra vez la encomienda de comisión de Josué. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og y los reyes de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó. Los entregará Jehová delante de vosotros, haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y vemos el 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo. Ay, la he oído. Esfuérzate y sé valiente. El mismo mensaje que tuvo Moisés. No temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y vemos eso mismo repetido ahí en Josué, lo que Moisés dijo aquí en Deuteronomio 31. Y luego llama, el versículo 7, Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Otra vez, esfuérzate y sé valiente. Entonces, para el tiempo que Josué lo escucha de Dios, lo ha escuchado varias veces, lo escuchó de Moisés y ahora Dios lo está afirmando, esfuérzate y sé valiente. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se les hará a heredar. Tú vas a dar esa herencia. Y ve el 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y vemos ahí, Dios lo va a hacer, Dios va a cumplir. Entonces podemos, viendo el contexto de interpretación, dejando que la misma escritura interprete esto, podemos saber un poco más cuando Dios le dice aquí a Josué, que como le dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, otra parte que podemos ver aquí, recordar que Josué fue uno de los 12 espías. Y recuerden, Josué fue uno de los que entró a la tierra a observar y caminó por toda la tierra observando y viendo cómo era esta tierra y regresó. Y dice, cuando Dios le dice esto, su mente dice, toda la tierra me acuerdo, toda esa tierra que yo estuve observando y espiando y viendo, toda esa tierra nos va a dar Dios. Pero es aún más que esto. Si vemos en el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, así será vuestro territorio. Y podemos tal vez buscar un mapa, buscar el río Éufrates, buscar el desierto, tal vez no sepamos dónde es la tierra de los heteos, pero el mar donde se pone el sol, bueno, es el mar Mediterráneo. Entonces podemos ver una idea de dónde es ese territorio, es un territorio grande que Dios les ha dado. Y podemos darnos una idea de esa tierra prometida que Dios les había concedido. Seguimos haciendo observaciones y también interpretaciones. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Otra vez escuchamos esa palabra repetida. Es importante anotar palabras que se usan, porque es algo que Dios está recalcando con Josué. Esfuérzate, sé valiente, y junto con esa palabra vemos, no te dejaré ni te desampararé. Y vemos esas dos frases van unidas. Tú esfuérzate, sé valiente, pero estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Dice, y ahí vemos también
tenía en las referencias cruzadas, si vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Deuteronomio 11, versículo 24. Otro pasaje donde Dios habla lo que estamos viendo ahí en Josué. El versículo 24 dice esto: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental sea vuestro territorio. Recuerden, Dios, como le dije a Moisés. ¿Cuándo le dijo a Moisés? Aquí le dijo a Moisés. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y ahí sigue hablándoles de lo que tienen que hacer cuando van a entrar a la tierra. Pero vemos ahí toda la tierra que pisare. Y es interesante que es lo mismo que le prometió a Abraham, esa tierra prometida. Toda la tierra que tú pisaste va a ser la tierra prometida para tu herencia. Es una promesa que le dio a Abraham, luego le da a Moisés y ahora le da a Josué esa misma promesa. Entonces seguimos, versículo 6, otra vez: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Tú vas a repartir esta tierra. Y podemos leer otra vez referencia cruzada, Deuteronomio 31, versículo 23. Deuteronomio 31, versículo 23. Dice esto: y dio orden Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Es lo que dijo Moisés a Josué. Entonces, estas palabras que está escuchando de Dios son palabras que ya les dijo Moisés. Pero ahora, en este contexto, vemos que Dios les está diciendo estas palabras. No son palabras nuevas para Josué. Y al ver estas referencias cruzadas nos podemos dar cuenta, son cosas que Josué ya escuchó, pero ahora las está escuchando del Dios que habló con Moisés. Le está diciendo lo mismo: yo voy a estar contigo, tú vas a repartir esta tierra, tú vas a entrar y todo el lugar que pisare tu pie, ese será tuyo. Y tú vas a repartir esta tierra al pueblo de Israel, esta tierra prometida. Y ahí nos quedamos con los últimos 3 versículos. Hasta ahorita ha sido la encomienda, la comisión de Dios para Josué. Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y cosas que ya escuchó de Moisés, ahora Dios le está afirmando y prometiendo. Aquí en los siguientes 3 versículos cambia el tono. Ahora vemos el cómo lo va a hacer. Y aquí es donde quiero que ustedes se enfoquen y parte de su tarea va a ser hacer lo mismo. Lo voy a leer rápidamente, voy a dar 1 o 2 puntos, pero la idea es de tarea que ustedes tomen en estos últimos 3 versículos, que hagan todo. Hagan un cuadro de observación, interpretación y unas aplicaciones de todo el pasaje, pero enfóquense en estos últimos 3 versículos, porque no les voy a dar mucho. Yo quiero que ustedes busquen no solamente la observación, pero busquen esa interpretación. ¿Cuáles son versículos en la Biblia que apoyan y me enseñan sobre esto? Les voy a dar a hint. ¿Qué sería hint? Sería que sepan, ya les di algunos. Nada más tienen que recordar las cosas que dije, porque ya les di algunos que pueden usar. Pero bueno, seguimos adelante. Vamos a leer estos últimos 3 versículos. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces se hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, en esos últimos 3 versículos, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, observar. ¿Qué son las cosas que vemos en estos 3 versículos? ¿De qué está hablando? Ya vimos algunas, ya les he dicho algunas claves,
pero ustedes ahora tienen que tomar el tiempo de observar y ver, después léanlo varias veces, de quién está hablando, cuándo, dónde, cómo lo debo hacer. Vean las cosas que Dios le dice a Josué. Y luego la interpretación. ¿Cuáles son algunos versículos que me ayudan a entender mejor qué significa esta parte de seguir a la ley de Dios, esa palabra de Dios, de no ir a diestra ni a siniestra? ¿Cuáles son algunos versículos que me dan más luz, que iluminan el entendimiento sobre este pasaje? Yo ya mencioné algunos en esta clase de hoy, pero ustedes pueden ver otros. Y también pueden buscar esas referencias cruzadas. Entonces, lo que hacemos en la interpretación, primeramente vemos el contexto, y les animo que lean otra vez esa última parte de Deuteronomio, lean los siguientes capítulos en Josué, para tener más el contexto, pero que vean y en su interpretación también busquen otros versículos de referencias cruzadas en la palabra de Dios para interpretar, para entender más profundamente estos últimos 3 versículos. Y al final, lo más importante es hagan la aplicación. Vean y busquen esto que aprendí sobre la palabra de Dios, esto es lo que aprendí de esforzarme y ser valiente, esto es lo que aprendí de no te dejaré ni desampararé. ¿Cómo debo responder? ¿Es un ejemplo a seguir? ¿Es un pecado al cual renunciar? ¿Es un error a evitar? ¿Es una promesa a creer? ¿Es un mandamiento a obedecer? Y pongan cuál de estos es. Esto es esto. Y al final pongan qué es lo que voy a hacer, cuáles son las acciones que debo tomar para yo, en mi estudio de este pasaje, debo poner en práctica. ¿Ven la importancia del estudio inductivo? Ahora, tal vez digan ahorita, pastor, es que se ve muy grande, es que no he estudiado la palabra tanto tiempo, pastor, es que soy nuevo en la palabra, no sé todo esto de los libros y lo demás. No te preocupes. Un hombre muy sabio me dijo esto: ¿cómo se come un elefante? Y dices, ¿qué? No, ¿cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. Por eso en esta clase lo que tomamos es un pasaje pequeño, un pasaje relativamente fácil de hacer observación, interpretación y aplicación. De ver el contexto, de poder leerlo varias veces, de poder aprender y conectar diferentes versículos de la palabra. Es un comienzo, pero si empezamos a caminar, primeramente como vimos en el primero, oración, orando al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. Si empezamos con esa práctica de empezar a leer la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea esa palabra de vida, ese sustento, esa comida espiritual que necesitamos, al estar caminando y leyendo más la palabra de Dios, nos va a llevar, cuando estudiemos la palabra de Dios, Dios va a traer a nuestra memoria, porque no estamos solos. Recuerden, esfuérzate y sé valiente, lo mismo que le dijo Dios a Josué, nos dice a nosotros en este trabajo de leer la palabra y estudiar la palabra: esfuérzate y sé valiente. Recuerden que viene junto: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, al estudiar la palabra, tomar esos pasos de empezar a hacerlo, Dios no nos va a dejar solo, nos va a traer a la mente, nos va a recordar cosas que hemos escuchado en su palabra, cosas que hemos leído en su palabra, para poder entenderla mejor. Recuerden, al leer la palabra, al buscar la palabra, estamos haciéndolo con esa expectativa que Dios me va a hablar. Dios me está hablando. Y en esa expectativa, al estudiar la palabra, Dios nos va a ayudar a comernos a ese elefante una mordida a la vez. Espero que empiecen este camino, porque es un camino de estudio enfocado, de este manual de vida que Dios nos ha dado, que nos va a ayudar a quitarnos de nuestros caminos y nuestras ideas al camino de Dios y a los pensamientos de Dios. Y es un camino que no hay marcha atrás. Un camino que va a traer fruto, como dice Isaías 55, como la lluvia viene del cielo. ¿Y qué causa? Que crezca. Dice: así irá mi palabra, no volverá a mí vacía. Va a ser lo que yo quiero. Dejamos que la palabra de Dios haga y trabaje en nosotros. Veámosla inductivamente, no con nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, opiniones de otros, pero que la misma palabra nos hable y que seamos esos detectives, que seamos esos reporteros viendo lo que nos dice, pero más que todo seamos esos hijos de Dios que aprendemos de nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo, y vamos a ver más de Él la semana que viene.
Y más que todo, sepamos que no lo hacemos solos. Esforcémonos y seamos valientes al estudiar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga este día. Sigamos adelante como discípulos y discipuladores. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti este día y te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender más, a esforzarnos, Señor, a ser valientes y saber, Señor, que no lo hacemos solos. Tú estás con nosotros. Dirígenos, Señor, y llévanos. Queremos ser ese obrero que no se avergüenza. Queremos usar bien la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, y háblanos a través de ella. Y lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.